Un fuerte abrazo, papá Dios te bendiga rica y abundantemente. Hoy nos acercamos a esta nueva meditación que se llama La Palabra de Dios Primero. Subtítulo: Dios me dijo. Resulta que la Palabra de Dios debe ser lo que nos asegura a nosotros todo lo que Dios nos está poniendo como intenciones, anhelos y deseos. La Palabra de Dios es la que nos asegura también que la predicación y la enseñanza que recibimos en la iglesia sea algo espiritual y no inventado por un hombre o una institución, como ha sucedido en algunos casos. La palabra de Dios también es la que nos va a confirmar que lo que estamos pidiéndole a Dios en oración está de acuerdo con su voluntad. Es la lámpara, dice ella misma, que alumbra nuestro camino, que ilumina nuestro caminar. La palabra de Dios no debe ser dejada para lo último, sino todo lo contrario. Debe estar en el diario vivir nuestro y debe estar todos los días. Dios nos está hablando algo. Dios habla a través de su palabra. Algunos se conforman con el Dios me habla a través de la prédica, o Dios me habla a través de la oración de un hermano en la fe, o de un líder, o de un pastor, o Dios me habla a través del estudio bíblico. Sí, pero todos los días Dios nos quiere hablar. Así como todos los días necesitamos orar, también yo todos los días necesito tomar palabra de Dios fresca, renovada. Sí, son 66 pequeños libros que componen un gran libro llamado Biblia. Esa es la Biblia. Biblos, el nombre original, el libro. El gran libro que contiene 66 pequeños libros, unos más cortos, unos más largos, unos que tienen primera y segunda versión, como algunos en el Antiguo Testamento y del Nuevo, y otros de una sola página, por ejemplo. Entonces, te invito a que conozcas la Biblia, pero volvamos al tema. Hebreos capítulo 4, en el verso 12, nos da una característica de la Biblia tremenda. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es un elemento vivo. Dice Dios mismo, dice la misma palabra, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que corta más que una espada de doble filo, que va al centro mismo de la vida del hombre, al corazón, al fuero interno de las intenciones del hombre, que es capaz de hacer la separación entre la voluntad, las intenciones y los gustos. Separa todo, aclara todo, oiga bien, porque es viva, porque fue creada por Dios, hecha por Dios. Otro pasaje, 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, no se la inventó el hombre. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hay un detalle que quiero tocar acá, y es el famoso Dios me dijo. El famoso Dios me dijo es la excusa para personas que no quieren madurar en la fe, que no quieren avanzar en la vida cristiana y simplemente quieren hacer su voluntad y haciendo como quieren, diciendo Dios me dijo. Dios no se contradice. Dios no te dice una cosa en la palabra y luego en un sueño o en una pesadilla te dice hacer otra cosa. Así no funciona, porque la palabra de Dios no se contradice, porque tenemos un Dios coherente. Y su palabra es viva, como lo es el Espíritu Santo y como lo es el mismo Señor Jesús. Así que mira lo que vamos a leer a continuación en 2 de Pedro, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, desde el verso 17. Resulta que el apóstol Pedro presenció el momento en que Dios habló desde el cielo cuando estaba con Jesús, con Juan y con Santiago en el monte Tabor, en el monte de la Transfiguración. Entonces voy a ir por partes. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 17, y dice así: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ok? Jesús puede decir: a mi Dios me dijo que yo era su Hijo amado. Jesús puede decirlo, porque así sucedió en el monte Tabor, en el lugar de la transfiguración. Hay 3 testigos: Juan, Santiago y Pedro. Aquí Pedro nos está contando esa historia. Verso 18 de 2 de Pedro 1:18. Dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Perfecto.
Y mira lo que nos aclara a continuación Pedro. Esto es magnífico. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué pasaje tan espectacular para anular esa ignorancia que muchos están hoy sacando pecho con ella, como exponiendo una medalla de oro, y ese analfabetismo bíblico para decir es que a mí Dios me dijo. Algunos están usando el a mí Dios me dijo para hacer su propia voluntad. Dios no te va a mandar a desobedecer, Dios no te va a mandar a fornicar, Dios no te va a mandar a robar, Dios no te va a mandar a irte de tu casa, a irte de tu trabajo, a irte de este sitio porque sí, porque a ti te pareció. Entonces, como tú no tienes ningún argumento sólido, lo único que puedes decir es, ay, es que Dios me dijo, Dios me puso un sentir, Dios me puso un sentir, o otros usan esta expresión que es muy bonita, Dios me puso una carga. Dios me puso una carga, usted no se imagina, mi Dios me puso una carga. Pues mire, la única carga que Dios nos ha puesto a nosotros es la cruz. Porque dice que tenemos que venir ante Él, dejar nuestra carga y tomar la suya. Y luego dice, tome cada uno su cruz y siga al Señor. Mis actitudes, mis comportamientos, mis formas y mis maneras de ser no deben ir en contra de la palabra de Dios. Así yo esté diciendo, es que a mí Dios me dijo. ¿Usted cómo ve esto? Es que a mí Dios me dijo que fuera grosero con mi esposa. ¿Usted cree que Dios está permitiendo eso? Es que a mí Dios me dijo que no me congregara, que no fuera a la iglesia, porque Dios me dijo que no tenía necesidad de reunirme en la iglesia. ¿Usted cree que eso es coherente? Es que a mí Dios me dijo que yo no tenía por qué dar en la iglesia ni ofrendar. No, a mí Dios me dijo. Muchos están usando el a mí Dios me dijo porque son unos ignorantes de la palabra de Dios, porque no hay palabra de Dios en sus vidas. Acabo de leer Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que separa y discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón y del mío. Pero también nos dice 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es ella la que me enseña, la que me corrige, la que me instruye en justicia. Pero aquí vimos a Pedro que nos acaba de aclarar esto de forma magnífica y dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces hoy en día también está esta moda de muchos que están tomando posición de los personajes bíblicos y dicen, lo que pasa es que yo soy el Moisés. A mí me va a tocar irme 40 años de mi casa y volveré dentro de 40 años a liberar a mi pueblo. Algunos están tomando posiciones así. Y dicen, no, lo que pasa es que yo soy como el discípulo Timoteo, un joven que tengo un llamado especial, pero lo que pasa es que no tengo un líder como Pablo que me desafíe, que me enseñe. Algunos están usurpando posiciones bíblicas, están usurpando situaciones y se están inventando hasta unas identidades falsas. Nosotros fuimos injertados en el olivo puro que dice la palabra de Dios, que es el origen de esto, que es el pueblo de Israel. Eso dice Romanos, eso es otro tema. Pero algunos parece que fueron injertados en el árbol de Navidad, porque viven una fantasía y una vida donde tienen una religiosidad, pero no tienen palabra de Dios. Y eso es peligroso, muy peligroso. O pegriloso, como dice el del meme, ¿no? Muy pegriloso. Una vida de oración sin palabra de Dios, este es un religioso. Y una vida de Espíritu Santo, donde usted habla mucho del Espíritu Santo y el fuego y la unción, y Espíritu Santo va y Espíritu Santo viene, pero no hay ese aplomo que es la misma palabra de Dios, usted es un fanático. Ahora imagínese usted la combinación de un fanático religioso que agarra un versículo y lo convierte en doctrina, que agarra una enseñanza y cree que con ella puede ir a maltratar a toda la gente, porque a mí Dios me dijo que predicara la verdad y le tengo que decir la verdad a esta señora borracha pecadora. Y entonces va a insultar, va a maltratar. Un fanático religioso
diciendo: a mí Dios me dijo, cuando nunca Jesús ha hecho eso, ni con nosotros, ni cuando hizo ministerio terrenal. La palabra de Dios nos va a sanar de la ignorancia bíblica. La palabra de Dios nos va a sanar del analfabetismo espiritual en el cual podemos caer. Por eso usted necesita conectarse y leer. Léalo, lea la Biblia, deje de leer el horóscopo, deje de leer otras cosas, deje de ver novelas en Netflix. Vea palabra de Dios allí, abra la Biblia, abra la aplicación y conéctese con Dios. Para que usted luego diga: a mi Dios me dijo, y lo que a mi Dios me dijo está en tal capítulo, de tal libro, en tal pasaje. ¿O usted cree que a Dios no le agrada que usted diga: a mi Dios me dijo que perdonara, porque la Biblia dice que yo debo perdonar? A mi Dios me dijo que honrara a mi padre y a mi madre, porque la Biblia dice que yo debo honrar, Efesios o Deuteronomio lo dice. A mi Dios me dijo que dejara el enojo, que dejara la ira y que dejara la amargura. Y eso está escrito allí en su palabra. Tantas cosas que hay para descubrir. Yo lo invito y lo motivo en el nombre de Jesús a que usted se conecte con la palabra de Dios y que no use las profecías bíblicas a antojo, y mucho menos usar el nombre de Dios en vano diciendo: a mi Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, y comparte este material para que muchas otras personas puedan conectarse con Dios y su palabra. Ese es el objetivo. Gracias y hasta pronto.